En el podcast de hoy te cuento por qué empecé con Canon y he terminado con todo el equipo Sony. Quédate y te lo cuento. ¿Qué pasa, camaradas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al 10º capítulo de la primera temporada de Camaradas, el podcast. Y el 10º capítulo es un capítulo importante, ya que, según he leído por ahí, el 90% de los podcasts no pasan del capítulo 10. Así que yo creo que sí, que seguiremos con el podcast. Y aunque es un número pues emblemático, pues yo creo que podemos seguir un poquito más y seguir explicando la experiencia que tengo con una cámara en las manos y espero que os sirva. Así que nada, hoy, como habéis visto en el título, lo que quiero contaros es mi evolución de equipo desde que empecé hasta el día de hoy. Y básicamente pues me centraré en lo que son cuerpos de cámara y lentes, ¿por qué no? Porque al final todo lo que es accesorios, trípodes, filtros, tarjetas, eso no es tan importante como en la marca o el equipo en sí, así que... Pues nada, empiezo enseñándoos una cosa para los que estáis en YouTube, que es lo que enseño siempre. Esta es la cámara que me regaló mi padre, es una Canon EOS 1100D, es una cámara muy básica con su objetivo 18-55-3556, es un objetivo kit, el pisapapeles que se llama. Pero bueno, como os he contado en alguna ocasión, bueno, en alguna ocasión no, hay un podcast que hace referencia a la formación que he seguido. Esta cámara la pillé en pandemia y creo que me la pasé, nada, en pocas semanas. Todo lo que iba estudiando me lo iba aprendiendo y creo que los recursos que me daba esta cámara, pues no eran suficientes como para seguir evolucionando, o todo lo que aprendía directamente no lo podía probar en esta cámara. Así que, bueno, partiendo de esta cámara EOS 1100D de Canon, fue una elección de mi padre, el regalo, la marca. Al final empecé con Canon. Decidí evolucionar a una cámara mejor. Canon, por supuesto, porque ya la tenía por la mano, los menús los tenía por la mano. Al final creo que desde hace años las marcas dan una continuidad a lo que son los menús y las funciones. Así que, bueno, pues me decidí por Canon. Pero lo que sí que hice fue eh, pues cogerlo de segunda mano, porque al final lo primero que pensé, dije, ostras, me he pasado esta cámara, vale, en 2 semanas, 3 semanas, da igual. Pero lo que sí que hice fue pensar, vale, o sea, llevo en este hobby, me enganché muchísimo, ya te digo, de primeras. Y lo que sí que pensé es eso. Y si no me gusta, ¿qué hago con un equipo nuevo? Por lo tanto, lo que pensé y lo que creo que hubiéramos hecho todos, o lo que tenemos que hacer todos, en este caso, es ir a mercado de segunda mano, que hay máquinas muy buenas, máquinas muy bien cuidadas. Y creo que, como todos sabemos, pues yo me fui a la plataforma Wallapop y allí pues empecé a buscar unas cámaras mejores, que no se me fueran de presupuesto. Ya te digo, pues tenía unos 600 euros, ¿vale? Creo que un precio bastante adecuado para seguir aprendiendo, para evolucionar. Y lo que vi, pues con los consejos de mi padre, por supuesto, contacté con un chico de Mallorca, creo que era de Mallorca, y me compré una Canon EOS 80D, que ya era una cámara bastante más decente que la 1100D, que tenía un objetivo, un 18-135 kit también, no era un 18-55, era bastante más largo, un 18-135, así que con ese recorrido creo que podía hacer muchísimas más cosas. Era desde un bastante angular hasta un tele pues medio o bastante largo, al ser APS-C, porque era una cámara APS-C, aunque el factor de conversión de Canon va algo diferente que las otras marcas, es 1,6 creo. Pero bueno, al final es APS-C y creo que es un 18, es un 28, un 27, 180, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y es lo que digo, aparte venía con un set de baterías, vamos, que me lo plantaron allí y dije, vale, este es lo mío porque viene todo y bueno, al final la recibí y fue pues espectacular porque tenía todas las funciones que yo requería en ese momento, que yo necesitaba
poner en práctica con todo lo que había aprendido. Y bueno, pues como he explicado muchas veces, o como todos nos preguntamos, vaya, ¿qué objetivo me puedo comprar después del objetivo Key? Claro, después de explotarlo varias semanas, este objetivo, el 18135, lo que hice fue, pues, bueno, buscar en YouTube qué objetivo me compro después del kit. Y hay millones de vídeos, millones de tutoriales, y todos te dicen que te vayas al 50 milímetros básico, el 50 milímetros para hacer retrato, el que tiene la longitud focal que más se parece, entre comillas, a la visión que tenemos con el ojo humano. Así que yo me fui a por un Samyang 10 milímetros 2.8. Así que, para contradecir la norma, lo que yo hice fue, y como estaba haciendo más paisaje que otra cosa, pues me fui a un ultra gran angular, en teoría. En teoría digo, porque en APS-C no es. Un 10 milímetros ya es muy angular, pero bueno, en distancia real, en APS-C era un 15. Y lo que te digo, como estaba haciendo mucho paisaje, en la época de pandemia me iba aquí a la montaña, como ya he explicado algunas veces. Os dejo por aquí arriba el podcast este de cómo profesionalizarte también, aparte del de formarse, que es el anterior, ¿no? El anterior no, hace dos. Y eso, me compré el angular, el Samyang 10 milímetros, y ese sí que era manual, por cierto, no tenía autoenfoque, era un objetivo manual, porque por eso me costó tan barato. Creo que este me costó 190 o 180 euros. Y creo que lo vendí pues incluso un poquito más caro o más o menos por el mismo precio. Y ya te digo, seguir formándome, seguir aprendiendo, seguir haciendo fotos, seguir editando, aprendiendo. Y ahora sí, el siguiente objetivo que me compré fue un 50 milímetros 1.4, ¿vale? Porque el 1.8 estaba bien, el 1.8 nuevo era bastante económico, pero encontré el 50-1.4, pues mira, por capricho, de segunda mano también y bastante más económico, así que creo que lo mismo pensé, que cuando lo vendiera no perdería dinero, si es que lo vendía. Y aquí viene el gran cambio que yo hice. O sea, después de explotar el 50-1.4, que también lo exploté mucho, creo que estuve casi 8 o 9 meses con esta cámara, con estos dos objetivos, porque el kit ya lo quité, solamente usaba el 10 milímetros y el 50. El 10 cuando me iba a paisaje y el 50 cuando quería hacer retratos de mi familia, de mis hijos. Me iba a pasear por ahí por la montaña y les hacía fotos muy chulas, por cierto, porque tengo algunas impresas de esa cámara. Y lo que hice, pues, cuando tenía que hacer retratos, no iba nada mal, porque el autoenfoque y todo iba muy bien. Esta cámara 80D funcionaba o sea, relativamente, ¿no? Funcionaba bastante bien. Pero ¿qué pasa? Que empecé a hacer fotografía de acción y aquí vi el bajo rendimiento, entre comillas, bajo rendimiento de esta cámara. Y fue el clic que me hizo plantearme de, joder, yo necesito otra cosa. Y eso cuando me di cuenta, pues cuando quedé con porque ya sabéis que yo salgo en bicicleta, tengo compañeros de bicicleta a los que siempre les pedía que posaran para mí o que pasaran. O incluso una sesión que recuerdo que mi hijo iba en bicicleta y me la llevé a pasar con él. Y bueno, esto que pones la ráfaga, que disparas a tu hijo 50 fotos de ráfaga y te das cuenta de que creo que no llegaba ni al 50% de fotografías enfocadas, porque el seguimiento pues no daba para tanto. Entonces, y daba la casualidad, o sea, por supuesto, da la casualidad de que la foto buena de esa ráfaga estaba desenfocada. Ninguna de las que estaban enfocadas era de... No, no ninguna, pero no era la que más me gustaba. Así que entre eso y las veces que quedaba con mis compañeros de bicicleta para que me posaran para mí, tampoco me traía material decente a casa, pues empecé a buscar y aquí es donde empecé a encontrar vídeos, pues sobre todo de doble J fotografía, de Antonio Prado, Processing Raw. Y todos te das cuenta que para fotografía deportiva, que al final es lo que yo estaba intentando buscar, porque es lo que a mí me gustaba, siempre lo he dicho, todos llevaban Sony. Así que te empieza a entrar Sony por aquí, te empieza a entrar Sony por aquí. ¿Y qué haces? Pues empiezas a buscar cámaras Sony. Y lo mismo, pues lo que vi
es que empecé a buscar ya alguna cámara, creo que esto fue al año después después de tener la Canon 80D, que por cierto, la Canon 80D la vendí de segunda mano y creo que recuperé todo el dinero, aunque esta, la Canon EOS 1100D, la guardo porque es el primer regalo, o sea, es la primera cámara que he tenido, el regalo de mi padre, y por 100 euros que la puedo vender me la quedo, o sea, es más sentimental que otra cosa. Así que esa Canon 80D la vendí. Y empecé a buscar cámaras, empecé a mirar características y lo que me encontré fue Sony A7 III, Sony A7R3, porque creo que cuando yo empezaba a mirar aún estaban esas cámaras, no había salido ni la 4 ni ninguna más evolucionada. Así que empecé a comparar dos cámaras, la Sony A7 III y la Sony A7R3. ¿Y qué pasaba? Que al final la 7R3 es un poco más cara, pero tenía pantalla mejor, visor mejor, lo que pasa que no tenía tantos puntos de enfoque como la Sony A7 III. Y bueno, creo que tuve la oportunidad de probar las dos y me decanté por la Sony A7R3, que tiene más megapíxeles, y eso me iba muy bien también para las fotografías de paisaje, donde podía hacer recortes, donde podía pues encuadrar mejor en postproducción. Y tampoco era tanta la diferencia en la velocidad de enfoque comparada con la A7 III, así que me decanté por la A7R3, que es esta cámara que estáis viendo aquí ahora mismo, y esta sí que la guardo. Esta es mi primera cámara que me compré yo para mí, mirando e informándome. Los que estáis en YouTube la estáis viendo. Y a partir de aquí... Espera un segundo, ahora, que estaba aquí el objetivo salido. Y a partir de aquí me empecé a buscar a ver dónde la podía comprar. ¿Vale? Donde la podía comprar, me fui a Wallapop y aquí es un consejo que os doy: ir siempre a tiendas oficiales para cámaras nuevas. Porque, bueno, a lo mejor en Wallapop sí que hay tiendas oficiales que se anuncian ahí, pero yo a un particular, contacté con un particular, recuerdo mi experiencia, por eso no os aconsejo, que a lo mejor salen bien las cosas, pero recuerdo mi experiencia a la hora de comprar esta. Y era un chico, no recuerdo de dónde, del norte de España, que vendía mucho material. En Wallapop veías que tenía mucho material fotográfico, lentes, cámaras de todas las marcas. Y lo que pasó fue que, pues, que vi esta cámara, pues a lo mejor si en tienda valía 2.600 euros en su día. Este chaval la tenía por 2.050 y dijo, ostras, son 500 euros, 500 y pico de euros de diferencia con los cuales me puedo comprar un objetivo o una lente. Entonces, pues empecé a preguntarle, me empezó a enviar fotos, empezó a generarme confianza. Y en el momento que me decidí, porque bueno, al final también le encargué el 55-1.8, una lente muy, muy, muy chula, porque al final un cuerpo de cámara, con un cuerpo de cámara no haces absolutamente nada. Tenía que pedir un objetivo también y me decanté por el 55-1.8. No escogí el 50, sino escogí el 55, que es de la marca Zeiss. Y eso costaba esos 500 euros de diferencia que había entre el cuerpo comprado a este chico comprado en tienda. Así que me decidí a invertir esos 2.500 euros en este chico, donde tenía Sony A7R3 más 55-1.8 de Zeiss. ¿Y qué pasó? Pues que en el momento de hacerle la transferencia y decirme que tardaba pues unas 2 semanas o así en venir, decidí no, dejé de recibir, perdí el contacto, quiero decir que no me escribía, yo sí que le escribía, así como los días previos a la compra sí que no paraba de contestarme. Aquí, a partir de que hice la transferencia, no me contestaba. Así que bueno, la angustia pues empezó a, a salir, Así que nada, pero bueno, fue pasar 2 o 3 días, creo que hasta que la tuvo localizada, y él creo que lo compraba en el mercado asiático, porque veo que aquí, lo descubrí luego, en el menú que tiene esta cámara es asiático, aunque también tiene el español, por supuesto, si no sería una putada para mí. Pero bueno, a las 3 semanas recibí mi cámara con el 55 y decidí que nunca más iba a comprar material o iba a hacer una transferencia al menos de tanto dinero, sin tener algo seguro, porque al final tampoco tengo factura y lo que pasa es que si hubiera tenido algún problema no sabría a quién reclamarle. Y eso se llama experiencia. A partir de ahí todo fue a tiendas oficiales, todo lo que tengo es tiendas oficiales donde puedo usar la factura, donde puedo reclamar cualquier cosa y a la garantía, por supuesto.
Y a partir de ahí, pues bueno, tuve ese kit, Sony A7R3 con 5518, que empecé a usar un montón. Empecé a usar pues lo mismo, seguía quedando con mis amigos. Usaba el 55 para hacer bicis, el 55 para hacer retratos, que van muy bien, tiene una calidad espectacular. Pero ¿qué pasa? Que ya me quedé sin... Bueno, todo el material anterior de Canon, por supuesto, no lo he dicho, pero lo vendí. Tanto la Canon 80D con el objetivo 18-135 lo vendí por una parte, creo que lo vendí por el mismo precio. El Samyang 10mm 2.8 manual también lo vendí. ¿Y qué más? ¿Qué más he dicho que tenía? Ah, el 50-1.4 también lo vendí todo por el mismo precio, así que recuperé todo y ahora sí ya ratifiqué que este hobby era un hobby que me había echado raíces bastante gordas, y que iba a seguir haciendo, por supuesto, y como he comprobado a día de hoy, es una de mis pasiones, igual que el deporte. Y que creo que esto va a durar pues ya más toda la vida. Y si lo hereda mi hijo, pues ya siempre lo he dicho que sería pues maravilloso. Entonces lo que hice fue, con el 55, como a mí me gustaba mucho salir a hacer paisaje, pues el siguiente lente que me compré fue a través de una oferta que encontré bastante grande porque esto sí que lo invertí yo, ¿eh? Esto es un dinero que tenía yo y que decidí invertirlo aquí y hasta donde estoy hablando no había trabajado todavía con ninguna empresa, no había empezado a facturar y todo lo invertí, bueno, en estos dos objetivos, en la cámara objetivo más el siguiente que fue el 16-35-2.8 G-Master, que es una lente que creo que es la que más me gusta que de las que tengo y que luego me he dado cuenta que para vídeo pues funciona espectacular. Así que me compré esa porque sabía que la iba a usar y que lo iba a tener enganchado a la cámara para hacer paisaje de una forma súper continua y así ha sido el que más he utilizado hasta la fecha. Y bueno, a partir de ahí, pues empecé o sea, entré en Sport Media Club, siempre lo digo, siempre lo menciono en cada podcast. Al final creo que tengo que hacer un podcast entero de este club y dedicárselo a Jota, por supuesto, porque o sea, ha repercutido bastante en la vida. Bueno, ahora acaba de entrar mi mujer, permitirme que cierre la puerta. Perdonad, es que ha entrado por la puerta mi mujer y mi hijo y creo que iban a entrar aquí no quiero fastidiaros el podcast, así que creo que este sí que será el primer corte que haga. Solamente he ido a cerrar la puerta, así que lo cortaré. Y nada, ¿por dónde iba? El 16-35, un pedazo de objetivo. Empecé bueno, lo que decía. Haré un podcast sobre Sport Media Club, explicando lo que hay dentro, explicando lo que se cuece, lo que hace y cómo funciona el Sport Media Congress, el congreso que hace. Pero bueno, lo explicaré en un podcast completo. Así que, Jota, ya me debes 2 o 3 o 4 cenas, no sé cuántas. Pero bueno, lo que digo, a través de Sport Media Club lo que hice fue conseguir trabajo y claro, ¿qué pasó? Pues que tuve que... O sea, tenía que tener material para poder trabajar porque empecé a trabajar para Sportograph. También tengo pensado un vídeo para YouTube de cómo es trabajar para estas empresas, creo que ya lo dije, y no tardará mucho. ¿Y qué es lo que hice? Pues alquilar. Alquilar es una de las cosas que más útiles creo o sea, que podéis usar para probar material, incluso para trabajar, porque si no sabéis si lo vais a usar mucho, uno de los recursos que yo he alquilado muchísimo y de hecho estoy súper súper contento porque creo que cuando haces cálculos sobre una inversión de un objetivo, de un cuerpo o de cualquier material y no sabes... lo que lo vas a usar, haciendo los cálculos durante cuánto tiempo tardas en amortizar ese objetivo o cuántas veces tendrías que alquilarlo para gastar el dinero que vale ese objetivo, bueno, pues es una de las cosas que os aconsejo analizar y ver si vale la pena comprar o alquilar las veces que lo vayas a utilizar. Así que para hacer esa prueba deportiva que tenía, la primera prueba deportiva que hice como fotógrafo, lo que hice fue alquilar un 70-200, que me fue perfectamente, quedé enamorado, un 70-200 2.8 G-Master, por supuesto. Al final, creo que la diferencia de precio de alquiler fue 10 euros el fin de semana, así que siempre vas a lo mejor. Y al final, pues quedas súper enamorado y te entra el gusanito de comprártelo. Así que yo sabía que iba a trabajar, empecé a tener más trabajo y creo que lo alquilé 2 o 3 veces más
Y creo que con esas 2 o 3 veces trabajos, como al final no es un gasto, o sea, no es un dinero que, como siempre he explicado, esto es un extra que viene para mí, creo que me lo compré con esos 3 trabajos. Y siempre es lo que digo, yo todo el material que tengo a partir de esa primera inversión, creo que esa primera inversión que podemos hacer todos, esos 2.000, 2.500 € que pagué por la cámara y el objetivo, es como cualquier otra cosa, si te compras cualquier otra cosa para cualquiera de tus hobbies. Pero a partir de ahí, todo el material que tengo, todo lo he ido comprando en base a las ganancias que he tenido trabajando para terceros. Así que, bueno, y una de las cosas que sí que he ido haciendo ha sido comprármelo según las necesidades y los trabajos que he ido haciendo. Por ejemplo, no sé, he tenido trabajos de... Bueno, he tenido no, ahora tengo desde hace más de un año un cliente que me pide trabajos de fotografía de producto y bueno, pues está muy bien trabajar con el 55, pero empiezas a investigar y lo de siempre digo, antes de hacer el trabajo empiezas a investigar y empiezas a formarte y empiezas a descubrir qué lentes utiliza la gente y en tutoriales y demás y ves que, por ejemplo, en fotografía de producto mucha gente utiliza el 90 macro. Aparte de que también me gusta llevar objetivos y salir a pasear por la montaña, pues a veces me lo llevo conectado a la cámara. Pero bueno, a raíz de ese trabajo, de esos 3 o 4 trabajos que tuve, o sea, primero los hacía con el 55, pero cuando llevaba 3 o 4 sesiones, lo que hice fue con lo que gané invertirlo en el 90 macro también, siempre esperando la oferta esta de... Estoy que hablo de... Está muy concentrado todo, pero al final hablo de 3 años de trabajo, ¿eh? Que no ha sido todo, me lo he comprado, me lo compro, me lo compro, me lo compro. No, no, no. Pero bueno, lo dicho, un consejo que os doy es, si necesitas un objetivo para trabajar la primera vez, alquílalo la primera, alquílalo la segunda, si te gusta y ves que le vas a sacar rentabilidad, o si puedes, claro, porque al final, si tienes el dinero, oye, adelante, cómpratelo y disfrútalo, y si luego no te gusta, lo vendes y ya está. Una de las cosas es segunda mano, con objetivos baratos yo no tendría problema, objetivos más caros hay gente que los cuida mucho, pero nunca sabes cómo van a estar del todo, así que... Bueno, todo es... hay que fiarse y ya está. Pero bueno, yo siempre tiro a la oferta en tienda y como material nuevo, así que es lo que he ido haciendo. 70-200 lo adquirí cuando necesitaba trabajar para deportes, el 90 macro lo adquirí... Siempre ha sido así, ¿eh? El proceso es alquilar 2 o 3 veces, trabajar 2 o 3 veces, reunir ese dinero, con eso me lo guardaba y decir, ostras, pues como voy a continuar trabajando para este sector, en el deportivo me compré 70-200, para el producto el 90 macro. Todo esto te estoy hablando de objetivos porque al final el 70-200-28 creo que valía 2.000 €. El macro me costó en una oferta 700 y pico. O al final con 3 trabajos lo tenía asumido. Y luego hay algunos objetivos más baratos de unos 400 €, como es el 35 o el 85, que eso sí me los he comprado el 1.8, ¿eh? Siempre hablo de 1.8 porque yo considero que no necesito un 1.4, que ya se van a 1.000 y pico. Y sí, el 85, pues por capricho, unos reyes o un cumpleaños, coges y el 35 que vale, creo que lo cogí hace 2 semanas en una oferta que el mínimo histórico es 350 €. El 85 también me lo compré por ahí, más o menos, 300 y poco, 380. Y bueno, son objetivos que los usas poco, pero ves el resultado y es muy chulo y al final pues es muy selectivo o el momento en el que los usas, pero bueno, la inversión es tan poquita, entre comillas, esos 300 o 400 €, que dices, bueno, pues lo tengo ahí, cuando lo necesito pues lo uso. Y ya está. O sea, al final yo creo que, bueno, mi experiencia no es tan dilatada como otros fotógrafos que a lo mejor llevan 20 años, pero bueno, he pasado por 2 marcas, por Canon. Yo creo que no hay que cerrarse a una marca u otra, sino que habéis visto que la evolución ha sido según las necesidades que yo he tenido y según lo que encontré en ese momento. Al final, a lo mejor si en el momento que yo busqué cámaras para fotografía deportiva, los resultados que yo hubiera encontrado hubiera sido Nikon, pues ahora tendría Nikon, pero bueno, fueron Sony y creo que ha sido una evolución muy, muy buena y estoy súper contento con el material que tengo. Y bueno, luego ya empecé a invertir en iluminación y en hacer cositas y tal, pero ya te digo, todo esto ha sido trabajando y alquilando siempre primero, que es una de las cosas que
más recomiendo. La evolución, así que resumiendo, el proceso para comprarte un objetivo es: ¿lo necesitas o lo quieres probar por capricho? Alquílalo. Alquílalo 1, 2, 3, 4 veces, las veces que lo necesites, porque alquilar no es... y si tenéis y si no sabéis dónde alquilar, yo os digo, dejármelo en comentarios, preguntarme, porque últimamente estoy recibiendo muchos comentarios y me gusta un montón, sobre todo en el último podcast, que creo que me animasteis mucho a no me animasteis muchos a no dejarlo, de esto de ser autónomo. Pero bueno, ya veremos a ver si encuentro recursos y si sigo trabajando. Y lo dicho, si tenéis alguna duda, dónde alquilar o dónde comprar o cualquier cosa que os inquiete, pues me lo dejáis en comentarios y lo hablamos y lo respondemos. Así que, lo dicho, alquilar, si lo vais a necesitar bueno, o hacer la estrategia esa, alquilarlo, pues ahorrar ese dinero de esos trabajos, y cuando tengáis el dinero de esos trabajos para ese tipo de fotografía o para ese tipo de vídeo, pues cogéis y os gastáis en el objetivo ese, porque sabéis que lo vais a seguir usando. Y esa ha sido mi estrategia, aunque hay algunos caprichos, ¿eh? No lo niego, no lo niego. Ha sido, pero nunca ha sido un gasto muy, muy, muy grande esos caprichos, sino que el gasto más grande viene del resultado de las ganancias de los trabajos. Así que nada, veo que me estoy yendo a los 27 minutos, que más la música del final que siempre dejo se va a ir casi a la media hora. Así que, bueno, si tenéis alguna duda o me veis trabajar por ahí que por cierto, en el circuito también me habéis visto trabajar en el circuito de motos, que tengo muchos vídeos ahí en YouTube. Pues lo mismo, ese objetivo no es de los más caros, aunque sea un 600 y es el más grande, no es de los más caros, y lo he conseguido, y salió conseguido, y me lo compré después de alquilar varias veces, trabajar para las empresas de circuito varias veces, y me lo compré con las ganancias de esos trabajos. Así que ese es mi consejo. Y lo dicho, 28 minutos ya, se me va a ir a la media hora, pero bueno, el que se quiera quejar o el que no llegue hasta aquí. Así que si habéis llegado hasta aquí, os lo agradezco un montón. Es el 10º episodio. La semana que viene vendrá el 11 y espero que lleguemos a vacaciones. Creo que quedan 2 o 3 antes de vacaciones, porque me voy a ir de vacaciones y voy a estar un mes sin hablar, que también lo voy a agradecer. Así que nos vemos en la semana que viene, en el siguiente podcast, aquí, en Camaradas.